Amigas y amigos, ahora voy a exponer con fundamento el gran peligro que yo veo, la gran posibilidad que existe para que el partido político de la corrupta Keiko Fujimori pueda ganar las elecciones del año 2031. Pero con otro candidato, con un nuevo rostro. Y yo veo que hacia eso se están orientando desde ahora. Y lo voy a fundamentar, amigas y amigos, cuáles son las bases que tengo para decirles a ustedes que existe ese peligro desde ahora. Y para que ustedes se acuerden de mí, si es que eso que estoy diciendo llegara a suceder, para que se acuerden de mí cuando yo ya no esté en este mundo, porque tal vez no pueda llegar al 2031, y eso es lo que me duele, amigas y amigos. Dejar a mi país, aunque yo no vivo en el Perú, dejar a mi país como una república de pobres, acostumbrados a la migaja, porque eso estoy viendo desde ahora. Pero antes de entrar al tema, quiero contarles más o menos mi experiencia, en la cual he ganado tener olfato de las actitudes, de los gestos, de las palabras de las personas. La experiencia que he tenido para más o menos ver donde otros no ven. Eso lo aprendí cuando leí el famoso libro de Robert Kiyosaki. Ahí existe esa palabra. Hay que ver donde otros no ven, proyectarse. Ahora sí les digo más o menos del trabajo que tuve. Al principio, a los 26 años de edad, en una empresa poderosa de seguros, como analista financiero. ¿Cuál fue mis primeras labores en esa empresa? Yo era parte de un equipo de profesionales que teníamos la misión de investigar financieramente a las grandes empresas, a las pequeñas empresas que habían tenido algún siniestro de incendio, de inundación, de robo, y que en base a ese siniestro que han tenido, querían aprovecharse de la compañía de seguros, reclamando mucho más de lo que habían perdido. Y otros empresarios, y no hablo de empresarios pequeños, sino empresarios grandes o medianos, y otros que ellos mismos ocasionaban un poderoso incendio, se quemaba toda una fábrica y luego reclamaban millones de dólares a la empresa aseguradora. Y no estoy hablando de poca plata, amigas y amigos. Compañías como por ejemplo Alicorp, una empresa grande, ¿verdad?, que producen distintas clases de productos. O la cervecería Cristal, o la Inca Kola, empresas grandes. Entonces, los dueños de las empresas aumentaban el volumen de la pérdida para sacar una ganancia adicional a la compañía de seguros. Y yo, con el equipo, que éramos un equipo,
nos asignaban a distintas clases de empresas. Entonces yo iba acompañado de 2 profesionales más a la empresa siniestrada. Y yo era el encargado de hacer la primera entrevista. Algunas veces al dueño. Otras veces el dueño delegaba al gerente general para que me atienda. Y otras veces delegaban al contador general de la empresa para que me atiendan. Estoy hablando de grandes empresas o de medianas empresas que tienen varias gerencias, ¿verdad? Entonces yo me entrevistaba con ellos y en la entrevista yo llevaba unas preguntas así suavemente, unas preguntas estratégicas para mí, para más o menos ver las respuestas, ver la actitud de la persona, ver los gestos que ponen ante las preguntas que hago. Y todo eso yo lo iba grabando. Muy bien. Después de terminada la entrevista con respecto al siniestro, las preguntas eran con respecto al siniestro que habían tenido. Y después de eso, pedía que me asignen una oficina en la empresa, en la oficina de administración que no se había quemado, porque las grandes empresas tienen la fábrica en un lugar, la gran fábrica, y las oficinas están en otro lugar. Entonces yo solicitaba que me asignen una oficina. Y en esa oficina me tenían que traer todos los estados financieros de esa empresa. Me tenían que traer todos los balances de esa empresa. Y yo pedía que me traigan los estados financieros desde hace 5 años atrás. Los balances de hace 5 años atrás. Y la relación de importación. Había muchas empresas importadoras de mercancía, maquinaria, de distintos productos. Entonces toda la documentación de importaciones y luego toda la documentación de ventas para analizar las cuentas financieramente, cómo iba trabajando esa empresa desde los años anteriores, desde hace 5 años atrás, para determinar si esa empresa estaba decayendo con el tiempo. No estaba subiendo, estaba decayendo. Yo tenía que saber eso. Porque si una empresa está decayendo, entonces se vuelve un poco sospechosa. Y si se vuelve sospechosa, tengo que analizar con más profundidad. Y así es como yo realizaba mi trabajo y encontraba en la mayoría de los casos que los reclamos que hacían de 4 millones, 5 millones de dólares en México no eran tal. Yo lo tenía que sustentar en base a las propias cuentas de la empresa, en base a los propios estados financieros, en base a los propios balances, a la propia documentación. Lo tenía que demostrar en su cara del gerente general o del propietario de la empresa. No me podían refutar. De tal manera que no eran 5 millones de pérdida, eran 3 millones. Habían aumentado 2 millones para tener una ganancia. Entonces yo no era el encargado de definir la situación. Terminaba mi trabajo en las oficinas de la empresa siniestrada y me iba pues a la empresa de seguro donde yo trabajaba. Y ahí preparaba un informe de todos los pormenores de la investigación que yo había realizado.
Y con ese informe yo lo presentaba al gerente del área de siniestros. Había un gerente. Y ese gerente se lo presentaba al gerente general. Y ya el gerente general se encargaba de convocar al propietario de la empresa siniestrada, lo convocaba a las oficinas de seguro y en base a la información que yo había preparado, llegaban a un acuerdo, diciéndoles con fundamento, con base, que la empresa de seguros no le va a reconocer los 5 millones que estaba reclamando, sino que la empresa del seguro le va a reconocer 3 millones. Y le explicaba toda el análisis que yo había hecho. Y los propietarios de las empresas o los gerentes generales, cuando son empresas grandes, los propietarios no se meten, delegan a su gerente general. No tenían más remedio que aceptar. Está bien, decían, está bien, que sean 3 millones. Ese era mi trabajo. Y en otras oportunidades, cuando yo encontraba en los análisis financieros que determinada empresa iba decayendo, estaba prácticamente ya casi en quiebra, y de pronto, eso fue con una empresa textil, una empresa que fabricaba camisas, como en Perú, por decir Varones. Varones es conocido, ¿verdad? Varones. Entonces, una empresa que fabricaba camisas finas, de buena calidad. Es una fábrica, no una tienda, sino una fábrica. Y se había quemado su almacén, no se había quemado la maquinaria, sino el almacén donde depositaban las camisas y los ternos. También fabricaban ternos. Se había incendiado. Entonces yo, al ver financieramente y de acuerdo a lo que yo conversaba con los gerentes, me daba cuenta en los gestos, en las respuestas, en el lenguaje corporal de las personas. Me daba cuenta que algo raro había ahí en su respuesta que me estaban dando. Algo raro. Entonces, yo me metía con botas de jeve hasta la rodilla. Me metía a las instalaciones donde había ocurrido el incendio y ahí yo escarbaba las partes de las cenizas que habían quedado de la ropa quemada y encontraba restos de ropa, así, fardo, vamos a decir. Encontraba restos que no se había quemado totalmente. Entonces me llevaba esa muestra para el laboratorio especializado a analizar esa parte de la ropa quemada. Y descubríamos que el dueño de la empresa textil había llenado su almacén con ropa usada. Un fraude, un engaño a la compañía de seguros. Había llenado con pura ropa usada y lo había metido candela para cobrar el seguro. Entonces yo era muy bueno descubriendo la trafa, descubriendo el engaño y la mentira. Amigas y amigos, y en base a esa experiencia que tengo, ahora estoy analizando a las personas que estamos ahora junto con ustedes, viendo el tema político del Perú. Y ahora sí, quiero compartir con ustedes, primeramente, algunos mensajes que me han enviado, que tienen que ver con el tema de hoy, amigas y amigos. Miren, antes le hago un comentario. La vez pasada, yo vi la portada de la revista o del periódico de César Hildebrand,
donde en la portada se hizo una pregunta. Después de las elecciones, dijo, ¿por qué el pueblo pobre elige a sus verdugos? Eso puso César Hildebrand. ¿Por qué? Pues se refería, ¿por qué eligieron a Keiko Fujimori? Para empezar en la primera vuelta. ¿Por qué salió en la primera vuelta? Porque conforme todo lo que sabemos, lo que hizo Keiko Fujimori en el Congreso de la República desde hace muchos años atrás, era para que no pase la valla, ¿verdad? Fuerza Popular no debió pasar la valla por toda su trayectoria mafiosa que tenía. Sin embargo, pasa la segunda vuelta y encima gana las elecciones. Y César Hildebrand se preguntó por qué. Y yo respondo ahora, amigas y amigos, porque la gente en el Perú estoy viendo por los mensajes que me mandan. La gente no tiene conciencia de clase, como si lo tienen acá en Colombia. En Perú no lo tienen y lo voy a demostrar ahora con pruebas. Escuchen, un mensaje que me mandó un joven de Perú. Me dijo, escuchen, abuelito, si somos de izquierda, ¿por qué atacas a la izquierda? Él se refiere a las críticas que le hago a este falsario de Kurt Wayne, ¿no? Por eso que él no le ha gustado la crítica y me dice, abuelito, si somos de izquierda, ¿por qué atacas a la izquierda? Piensa, abuelito, piensa. Con este mensaje me doy cuenta que la gente que se cree de izquierda no sabe lo que es la izquierda. La izquierda política, entre uno de sus fundamentos, significa tener conciencia de clase. Amigas y amigos, ¿qué es conciencia de clase? ¿A qué clase perteneces? ¿Perteneces a la clase popular? ¿Y qué cosa es la clase popular? La clase popular es pobre extremo, pobre y pobre mejorado. ¿Qué es pobre mejorado? Personas que ganan más o menos, tienen su casa de 1 piso, de 2 pisos, pero todavía no llegan a la clase media verdadera. Pueden llegar a la clase media baja, pero viven en los distritos populares. Coma, Coyique, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porras. Ahí la mayoría es clase popular. Tal vez un poquito clase media verdadera. Porque una cosa diferente es la clase media baja, como son mi familia. Yo tengo familia en Perú. Viven en los barrios populares. Tienen casas de 2 pisos hasta de 3 pisos. Otros tienen carro, hacen taxi. Pero cuando se enferman, se van a la posta médica. Se van al hospital a operarse. Se inscriben en el SIS, porque el que es clase media, ya de verdad, pagan en clínicas privadas, por allá por San Isidro, San Borja, Miraflores, que hay clínicas privadas, ahí se atienden, consultas, operaciones, todo eso. Entonces, tener conciencia de clase, ¿a qué clase perteneces? Por ejemplo, la clase de la derecha son las personas pudientes, clase media alta, ricos y millonarios. 3. Media alta,
ricos y millonarios. Y la media alta empieza desde San Borja. En San Borja empieza la clase media alta y ellos apoyan a los candidatos de derecha porque sienten que es de su ambiente, de su grupo, ¿verdad? Aunque hay algunos que siendo media alta, siendo ricos o siendo millonarios, que hay una diferencia entre el rico y el millonario, hay algunos que apoyan a la clase popular, a la izquierda, como por ejemplo Javier Descanseco. No era de origen pobre, ¿verdad? También Ricardo Belmont no es de origen pobre. Entonces, es conciencia de clase, porque la izquierda que tiene conciencia de clase apoya abiertamente, con toda su fuerza, apoya al candidato de izquierda, lo apoya totalmente. Y si tiene algún odio con algún candidato de izquierda que no le gusta, entonces no opina, se abstiene, no sale a atacarlo, no lo ataca, porque es conciencia de clase. Le tengo odio a este fulano, es de izquierda, igual que yo es de izquierda, pero como lo tengo odio, no lo voy a apoyar abiertamente, me abstengo, calladito, para no malograr la elección de ese candidato. Porque el problema que tengo es personal, porque algo me hizo a mí, pero no voy a malograr y le voy a favorecer a la derecha, ¿verdad? El que tiene conciencia de clase no hace eso. Por ejemplo, miren ustedes un ejemplo de cómo se comporta la derecha a una sola línea. El ejemplo de Porky. Porky en la primera vuelta, que es de extrema derecha, atacaba a Keiko, que es de derecha, ¿verdad? Lo atacaba, porque él quería salir, la atacaba. Pero en la segunda vuelta, Porky no le dio ningún ataque. No se fue contra Keiko. Nada. Apoyó abiertamente a Keiko a pesar que Porky la atacaba en la primera vuelta. Eso es conciencia de clase. Porque no va a atacar a la corrupta Keiko para que gane su enemigo, que es de la izquierda. No puede. No puede. Conciencia de clase. Pero entre la gente popular del Perú, los pobres extremos, los pobres mejorados, que son clase media baja, son al revés. Son al contrario. Y eso es lo que he visto y lo voy a probar, amigas y amigos. Por ejemplo, este muchacho que me dijo: abuelito, ¿por qué atacas a la izquierda? Si somos de la misma izquierda. Yo vi, y le respondo a ese muchacho, que yo vi que Kurt Wayne atacaba a cada rato a Roberto Sánchez. Entonces, no es de izquierda. Y voy a compartir con ustedes unos videos para sustentar lo que estoy diciendo. Escuchen, amigas y amigos. En este primer video que voy a compartir con ustedes, escuchen, en este primer video, Kurt Wayne le dice a Roberto Sánchez, le dice: ¿por qué perdió Roberto Sánchez? Y lo dijo
a los 3 días que había pasado la elección, cuando Roberto Sánchez estaba en pleno reclamo, donde todas las personas que habían votado por Roberto Sánchez lo estaban apoyando moralmente para que reclame el fraude, para que reclame el robo que hicieron desde la embajada norteamericana, ¿verdad? De los votos que vinieron del exterior. Pero Kurt Weng, en lugar de sumarse a ese reclamo, publicó un video diciendo lo siguiente: Roberto Sánchez perdió porque fue un huevón. Perdiste por huevón, eres un huevón, le dijo así. ¿Qué más le dijo? Roberto Sánchez no dio garantías, no convenció Roberto Sánchez y no tuvo buen desempeño. Yo le pregunto a ustedes, ¿esa es la manera de expresarse ante un candidato que en ese momento estaba luchando, peleando, denunciando, un candidato de izquierda? Es la manera de expresarse de una persona que supuestamente dicen que es de izquierda, en este caso Kurt Weng, y yo digo que no es de izquierda, porque eso no se hace. Y les demuestro. Escuchen esto, amigas y amigos. Aquí está, miren. Al último, faltando 3 días. Vamos a mantener a Julio Velarde. Huevonazo, tenías que moderarte. Kurt Weng arremete contra Roberto Sánchez y explica la pésima estrategia que tuvo y critica todas las decisiones que tomó por Juntos por el Perú. El video. ¿Por qué no votaron por Sánchez? Esa es la pregunta que se deben estar haciendo muchos. Sánchez no les dio las garantías. Sánchez no los convenció. Sánchez no tuvo un buen desempeño. Los asustó con el tema de Julio Velarde. Los asustó con Antauro. Los asustó jalando gente de Pedro Castillo. Sabe Dios. El voto, por eso les dije, nuevamente, pues, por algo tengo 10 años viviendo de esta porquería llamada política. El voto, muchas veces, no es técnico. No es, yo voy a votar por fulanito porque me gusta su propuesta de política pública en medio ambiente. No. La política es emotiva. La política es altamente emocional. Ya, ahora vamos a ver un segundo video. Amigas y amigos, le dice Kurt Weng, hace un video donde menciona que tanto Keiko como Roberto Sánchez son malos. No sirven. Los dos candidatos no sirven. Los dos. Muy bien. Y dijo, Roberto Sánchez es peligroso. ¿Qué clase de ayuda es eso? Les pregunto a ustedes, ¿una persona de izquierda puede calificar a otra persona que es de izquierda en plena campaña electoral? Decir públicamente, Roberto Sánchez es peligroso. ¿Y por qué? Porque Roberto Sánchez es muy pragmático. No le interesa si tú eres de derecha, no le interesa si tú eres de izquierda, le importa un carajo. Le importa un carajo a la gente. Porque él tiene intereses. Tiene personas cercanas que son corruptas. Y a Jorge Sánchez le gusta negociar. Es negociante. Y eso es lo peligroso. Yo les pregunto al joven que me dijo, ¿por qué atacas a la izquierda si somos de izquierda? Está muy bien. En plena campaña electoral, al joven que cree que Kurt Weng es de izquierda, no es de izquierda.
comparto con ustedes, amigas y amigos. Vamos a ver, un ratito. Aquí está. Votar por Keiko Fujimori y votar por Roberto Sánchez va a terminar mal. Los dos son malas opciones. Víctor, no puedes decir que ambas son igual de malas opciones. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ambas son malas opciones. ¿Hay uno peor que el otro? Pues para mí, ahí es donde ya entra la subjetividad. Para mí, sí. Para mí, sí. Los dos son malos. Los dos son malos. Juntos por el Perú no es ni un partido ni una bancada de la que uno pueda confiar. El señor Roberto Sánchez, yo se los he dicho, es muy peligroso. Y no peligroso, quiero que entiendan eso también. El señor Roberto Sánchez no es peligroso porque sea comunista, porque va a ir a tu casa y se va a robar a tu perro y se va a llevar tu PlayStation 5 y tu Resident Evil Requiem. No, por eso no es peligroso. Sánchez es peligroso porque es, vamos a decirlo de una manera que no sea difamatoria, es muy pragmático. Ese es el peligro de Roberto Sánchez, es muy pragmático. A él no le interesa si tú eres de derecha, de izquierda, si tú eres de Porky, si tú eres de Keiko, si tú eres de Acción Popular, si eres de Ahora Nación, si eres de Nieto, si eres de Belmont. A él le importa un carajo. A él le importa un carajo. Él lo único que quiere es cumplir con su agenda. Bueno, para no hacerla muy larga, ya. Vamos al tercer y último video. En el tercer video, este farsario, ¿por qué le digo farsario? Porque para mí no es de izquierda, pero para el joven que me atacó, que me dijo viejito, para él sí es de izquierda. El tercer video dice, en plena campaña, Roberto Sánchez es un traidor. ¿Qué les parece? Y cuando yo digo, Curwen es un traidor, que no hay campaña, no hay elecciones, me atacan, me insultan, y Curwen le dijo en plena elección ante una multitud que lo ve, a mí me ven unos cuantos. Roberto Sánchez es un traidor. En el golpe de Castillo, golpe de Estado, dice él, Roberto Sánchez saltó del barco de inmediato, como la rata, ¿no? Roberto Sánchez en el Congreso de la República votó en abstención cuando vacaron a Pedro Castillo. Votó en abstención. Entonces está desprestigiando en plena campaña a Roberto Sánchez para que los seguidores de Castillo, la gente que apoya a Castillo, no le dé su voto. Esa es la intención. Decirle, mira, tú que apoyas a Pedro Castillo, mira, Roberto Sánchez lo traicionó, o no es así, amigas y amigos. Lo traicionó, no sirve, ese miserable, no. ¿Y cuál es mi explicación ante eso que dijo este farsario de Curwen? El voto de Roberto Sánchez en ese momento en el Congreso ya no servía para nada. El voto de Roberto Sánchez no era definitivo, no era decisivo, no cambiaban las cosas, no cambiaban. Ya era por demás que vote apoyando a Pedro Castillo porque ya estaba preso, ya estaba para irse a prisión. Y más bien podían meterle preso a Roberto Sánchez como cómplice, ¿verdad? Porque él era ministro de Pedro Castillo. Y más aún, escuchen esto que es muy importante. El miserable de Curwen ataca que abandonó a Pedro Castillo públicamente. Sin embargo, Pedro Castillo no lo vio así. Tal es así que Pedro Castillo apoyó la campaña de Roberto Sánchez, ¿verdad? Le dio su sombrero. No se quedó resentido porque tiene otra visión de izquierda. La izquierda, las cosas menores se pasan por alto. Lo principal era ganar la elección para que Keiko no asuma. No se podían pelear. Así funciona. Los que tienen conciencia de clase. ¿Me entienden, amigas y amigos? Esa es la explicación. Ahora voy a seguir para terminar con
el análisis. Con respecto a la persona que me ha dicho, viejito, ¿por qué atacas a la izquierda? Si Kurt Weng es de la izquierda. Sin embargo, actualmente, Kurt Weng está apoyando a Carlos Bruce, ¿verdad? Del partido Somos Perú. ¿Y quién es Carlos Bruce? Carlos Bruce es del centro derecha. Entonces, ¿cómo es que una persona siendo de izquierda va a apoyar a otro que es de centro derecha? Eso no es así, no existe en ninguna parte. A menos que sea uno de izquierda falsario, como lo digo yo. Porque Carlos Bruce ha investigado su trayectoria. Carlos Bruce ha sido presidente de Alex, un poderoso gremio que está en la avenida Javier Prado. Un poderoso gremio de los grandes exportadores. Carlos Bruce es aliado de las grandes empresas mineras, de los grandes agroexportadores. Y a ese, el supuesto hombre de izquierda, como dicen que es Kurt Weng, lo está apoyando. Y no entiendo, amigas y amigos, un mensaje del señor Franco. El señor Franco me dijo, Kurt Weng actualmente repite insistentemente en todos sus programas, nuestra presidenta, refiriéndose a Keiko. ¿Qué les parece? Está metiendo en la mente de la gente que no reconoce a Keiko, como yo, por ejemplo. Puede estar ahí de presidente en Palacio de Gobierno, pero no la reconozco, porque ganó con trafa, ¿verdad? Pero Kurt Weng, según el señor Franco, repite insistentemente en todos sus programas nuestra presidenta, para que la gente acepte que ella es la auténtica presidenta que ganó limpiamente las elecciones. ¿Qué les parece, amigas y amigos? El señor Luis me dijo, en la noche de Año Nuevo 2001, Antauro no tuvo ninguna baja. Fue al día siguiente con francotiradores. En la noche de Año Nuevo del 2001, cuando Antauro tomó la comisaría de Andahuaylas, no tuvo ninguna baja. El señor Lualfa me dijo, cuando Antauro tomó la comisaría, no victimó a nadie. ¿Y cómo es que Kurt Weng, en plena campaña electoral, en una entrevista con Roberto Sánchez, le dijo, usted se rodea con golpistas y hay uno que es un violentista que incluso acribilló a policías? Lo hizo personalmente, le dio de baja a policías el propio Antauro Humala, y eso fue lo que dijo en plena campaña electoral. ¿A ustedes les parece eso de izquierda? Le pregunto al joven que me dijo, abuelito, ¿por qué atacas a la izquierda si todos somos de izquierda? La señora Ana me dice, no estoy de acuerdo con la opinión que tiene usted de Kurt Weng. ¿Ah? Y yo creo que la señora que me ha mandado este mensaje, la señora Ana, no es de izquierda, no, es independiente. Es independiente. No está con actitudes de izquierda, de derecha, no, es independiente. Su voto la puede cambiar, y yo respeto eso. No la puedo criticar, lo respeto. Yo aquí estoy hablando de la conciencia de clase, lo que representa la izquierda a nivel internacional, como es la izquierda
en Brasil actualmente con el presidente Lula, como es la izquierda en México con la presidenta de México y en otros países más. Miren, la señora María, aquí voy terminando. La señora María me dice, Kurt Wayne, en su programa final, antes de la segunda vuelta, dijo que se le daría el voto a Sánchez porque no podíamos darle todo el poder del país a la señora K, puesto que ya tenía capturado todos los poderes. Entonces la señora María me estaba corrigiendo. Y yo le digo a la señora María con mucho respeto, yo he visto estas palabras, las escuché cuando vi el video de Kurt Wayne, pero esto es una estrategia. Esto no fue algo que Kurt Wayne defendió, sino fue una pregunta al miserable traidor Jorge Nieto. ¿Por qué? ¿Por qué él repitió lo que decían? ¿Quién había dicho esas palabras de que Keiko podía tener todo el poder? Ya tiene el poder del Congreso y no podía tener el poder del Palacio de Gobierno porque sería poder absoluto. ¿Quién dijo eso? Yo lo he escuchado. Eso lo dijo Ricardo Belmo. Lo dijo Alfonso López Chao. Lo dijo en las entrevistas, que es peligroso que gane Keiko Fujimori porque no podía tener todo el poder controlado. Tenía que haber balance de poderes. Eso también lo dijo una y otra vez Ricardo Belmo, balance de poderes. Entonces ya Kurt Wayne astutamente le lanzó esa pregunta a Jorge Nieto, porque ya sabía la respuesta, porque Jorge Nieto había sido entrevistado en otros programas, antes del programa de Kurt Wayne. Con Kurt Wayne fue la última entrevista de Jorge Nieto, la última. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el tío Coco de Kurt Wayne? Dijo, no, están en un error. Están en un error porque en esta oportunidad Keiko no tiene el control del Congreso, no lo tiene. ¿Dónde está la mayoría de Keiko en senadores? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mayoría de Keiko en diputados? ¿Dónde está? Como lo tuvo en el 2016. 73 diputados, ¿verdad? 73 congresistas. Entonces Jorge Nieto dijo, ¿dónde está? Entonces dio la respuesta precisa, para que, en otras palabras, estaba respondiendo a Ricardo Belmo y le estaba respondiendo a Alfonso López Chao, porque ellos eran los que pregonaban eso. Y Kurt Wayne aprovechó en lanzarle esa misma pregunta para que Jorge Nieto aclare y contradiga a Ricardo Belmo y Alfonso López Chao. Por eso es que yo tengo visión, tengo olfato, sé por dónde van las preguntas, las actitudes, amigas y amigos. Todo esto era un arreglo ya. Las preguntas y las respuestas. Yo soy viejo, ya les expliqué mi experiencia de trabajo. He tratado con muchos empresarios corruptos, mafiosos, que quieren hacer trampa, estafa en los reclamos a las compañías de seguros por muchos años. Y luego mi trabajo ha ido ascendiendo, subiendo. Amigas y amigos. Y para terminar, el señor Chavorey me dijo, doctor, pichón, la verdad, soy pichón porque no llegué a tener doctorado. Soy economista titulado, pero tengo maestría
en finanzas y en análisis financiero. Tengo esa maestría que lo hice en México. De la Universidad de Perú salí solamente con el título de economista. Y él me dice, deberías analizar o invitar a Ramón Ramírez Erazo. Y yo, la verdad, tengo una admiración por Ramón Ramírez Erazo. Él sí es un economista que tiene varios doctorados. Muy bueno, tiene mucho conocimiento. Sabe mucho más que yo de política económica o de economía política. Yo soy técnico. Él sabe mucho más, pero no lo puedo invitar, amigo Chavorey, no lo puedo invitar porque yo no vivo en Perú y no voy a regresar a vivir en Perú. Mis hijos no han nacido en Perú. Mi familia está fuera de Perú y yo voy a morir fuera de Perú. Bueno, amigas y amigos, creo que ya la garganta no me da para más. Hablo sin descansar y en la próxima oportunidad voy a fundamentar con pruebas lo que yo estoy avisorando de la estrategia muy inteligente, muy astuta de la corrupta Keiko Fujimori. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.